En marzo del año pasado estábamos trabajando en esta región y Nicolás Chimento, que es investigador del CONICET y un gran conocedor de la anatomía de los mamíferos, tomó, hay un video que lo documenta, un dientito del suelo, diminuto, yo diría tan grande como la muelita de un bebé, y Nicolás tuvo, gracias a su conocimiento, la destreza de decir, esto es algo importante, él después lo va a contar. Esto se trata de un descubrimiento de trascendencia internacional. No solamente tuvo la suerte de encontrar un dientito, tuvo el conocimiento para decir, epa, esto es una cosa nueva. Y tercero, tuvo entonces el conocimiento para decir, esto tiene impacto para lo que es las faunas, ni más ni menos que las de Australia. Próxima. Así que felicitaciones, obviamente, a Nicolás Chimento y a su compañero Federico Agnolin, que hicieron un trabajo extraordinario. Miren, estamos en el Calafate. El dientito que encontró él tiene implicancias en la otra punta, Australia. Esto es un mapa de cómo estaban distribuidos los continentes 70 millones de años atrás. Y verán que tanto América del Sur como Australia se conectaban vía Antártida, que en aquel momento no estaba cubierta de hielo. De modo tal que este dientito, ya él le va a develar bien de quién se trata, está hablando de una conexión intercontinental. Bueno, como mencionaba Fernando, este descubrimiento es muy importante porque trasciende a nuestro continente, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, Australia es parte de un continente totalmente formado por islas. Entonces, como está totalmente formado por islas, su fauna es muy particular, no es única, está aislada esa fauna. Todos conocerán los canguros, ¿no? Estos marsupiales raros que hay en Australia. En América del Sur también tenemos marsupiales. Pero bueno, los más extraños son los monotremas. Los monotremas son los ornitorrincos. Los ornitorrincos están pura y exclusivamente en Australia, ¿no? Además de los ornitorrincos, tenemos los equidnas, que son hermanos de los ornitorrincos, también son monotremas. Así que bueno, estos animalitos son muy extraños, no se sabe bien cuáles son sus parientes, ni fósiles ni actuales. Está todo eso en discusión científica. ¿Y por qué son tan extraños? Porque son mamíferos como nosotros, es decir, toman leche de la mama de la mamá, pero, por ejemplo, paren a través de huevos, no tienen a las crías vivas como nosotros, sino que las tienen a través de huevos, ponen huevos, como las aves o los reptiles. Un mamífero que pone huevos. Tiene pelos, como nosotros, como el resto de los mamíferos, pero tiene un pico también, como las aves. Así que es como una mezcla, ¿no? Como una quimera, un animal muy extraño. Acá vemos un ornitorrinco, los huevitos, el pico, sin embargo al costado vemos un ornitorrinco dándole la leche a sus crías, como el resto de los mamíferos. Así que bueno, estos animales han desconcertado bastante a los biólogos, a los paleontólogos, a los naturalistas, desde sus descubrimientos hace siglos atrás. La siguiente, ahí está. Además del ornitorrinco actual, como ven, acá hay un cráneo de un ornitorrinco y se ve que los huesos de acá del maxilar y de la mandíbula se expanden para formar el pico ese que se ve, ¿no? Ese pico de ave. También hay fósiles de ornitorrinco en Australia, ¿no? Algo imaginable porque el ornitorrinco vive en Australia, sus fósiles también son australianos. Así que bueno, acá se ha encontrado un fósil de hace varios millones de años, con pico también. En América del Sur, en Argentina particularmente, en la década de los 90, el doctor Rosendo Pascual, ya lo mencionó Fernando, hizo un descubrimiento importantísimo a nivel mundial, que encontró un ornitorrinco en Argentina, pero lo encontró en la era de los mamíferos, es decir, en la era terciaria. Entonces, si bien es muy importante, ¿no? Porque era el primer ornitorrinco fuera de Australia, era esperable encontrarlo en la era de los mamíferos, ¿no? En la era en la que los mamíferos explotan, ¿no? Después de los dinosaurios, después de que se extinguen los dinosaurios. Acá vemos los dientitos que encontró el doctor Rosendo, y ahí lo vemos a Rosendo mirando en un microscopio cráneos de ornitorrincos actuales. Muy bien. Bueno, lo que le vamos a presentar entonces hoy es el Patagorhynchus pascuali. Ese es el nombre científico que le pusimos al ornitorrinco, al primer ornitorrinco del mundo de la era de los dinosaurios. Ya no hay un ornitorrinco fuera de Australia solamente, sino que además ahora tenemos un ornitorrinco en la era de los dinosaurios. Esto es un hallazgo de importancia mundial porque
la gran mayoría de los mamíferos de hoy en día no tienen representantes en la era de los dinosaurios. Había mamíferos en la era de los dinosaurios, pero los que viven hoy no estaban representados en esa época. Así que esto sería el primero. Y más siendo un ornitorrinco, que es un animal extremadamente extraño, como veíamos recién. Lo que encontramos fue un dientito, es diminuto, tiene 5 milímetros, que se corresponde con el segundo diente de la mandíbula, ¿no?, de abajo, de un ornitorrinco. Acá vemos un cráneo reconstruido, ¿no?, una reconstrucción 3D, y este es el diente original. Esa sería su ubicación verdadera, ¿no? Si, como ven ahí en la reconstrucción, podría haber tenido un pico, como los ornitorrincos actuales y fósiles. Ustedes dirán, ¿cómo se dio cuenta que era un ornitorrinco mirando este dientito solo? Bueno, los ornitorrincos fósiles, como los que mostraba hoy, también han preservado dientes. Entonces, los dientitos de los ornitorrincos fósiles ya eran conocidos en la bibliografía. Y bueno, como decía Fernando, yo me acordé en ese momento cuando vi este diente de esta imagen y dije, esto es un ornitorrinco. Enseguida, entonces, ahí empezó, bueno, la alegría, ¿no? El festejo. Nos dimos cuenta por esto, por su similitud con los otros ornitorrincos fósiles, ¿no? Lógicamente que estos, como ya dije, son más nuevos, ¿no? Son fósiles de Australia estos. Bueno, acá tenemos cómo habría sido el aspecto general de nuestro ornitorrinco de la era de los dinosaurios. Los dientes tienen ciertas similitudes con los ornitorrincos fósiles de Australia, entonces suponemos que puede haber sido también ya bastante similar a los ornitorrincos actuales. Siguiente. Bueno, como les dije, Patagorhynchus significa Patago en honor a la Patagonia, Rhynchus quiere decir por el pico, ¿no?, la parte nasal del animal, y Pasquali es en honor a Rosendo Pascual. Cuando se dedica una especie a otra persona, se le pone una I latina al final que significa en honor a, entonces por eso Pasquali. Y bueno, Pascual además de ser un referente en la paleontología argentina, fue uno de los primeros científicos que me abrió las puertas a mí cuando estaba estudiando en La Plata, así que bueno, ahí estoy 20 años más joven que hoy, en el laboratorio de Rosendo. La siguiente. Ahí está. Bueno, ¿qué importancia tiene este hallazgo? Además de ser el primer ornitorrinco de la era de los dinosaurios, ¿no? Como habíamos dicho, ya se había encontrado un ornitorrinco por Rosendo en Patagonia, pero en la era de los mamíferos, después de la extinción de los dinosaurios. Y además teníamos ornitorrincos fósiles y actuales en Australia, ¿no? Esto, para muchos investigadores, no lo tomaron como algo muy raro porque dijeron, bueno, como los continentes estaban relativamente cerca, posiblemente el linaje de los ornitorrincos se puede haber desplazado en algún momento hasta América del Sur y por eso encontramos fósiles de ornitorrinco en la era de los mamíferos. Así que el descubrimiento nuestro un poco tira abajo esta teoría, ya básicamente aceptada a nivel mundial, así que hay que reformular todas las ideas que hay sobre la evolución de los mamíferos en nuestro continente, en América del Sur. La siguiente. Porque ya no es un viaje de algún linaje de ornitorrincos desde Australia a América del Sur, sino que ya estamos diciendo que ya había ornitorrincos antes, acá, en América del Sur, en la era de los dinosaurios. Entonces, nuestros ornitorrincos posiblemente hayan evolucionado acá desde antes de la era de los mamíferos. Todos los fósiles de ornitorrinco hasta hoy eran de la era de los mamíferos, y hoy estamos diciendo que tenemos uno en la era de los dinosaurios, el primero del mundo. Así que, evidentemente, el vínculo de América del Sur con Australia, con los mamíferos, no estaba solamente en la era de los mamíferos, sino que estaba antes, en la era de los dinosaurios. Así que esto va a abrir todo un abanico de discusión entre los científicos de todo el mundo por este dientito de 5 milímetros que encontramos el año pasado. La siguiente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Como para mostrarles, esto sería el tamaño de un cráneo de un ornitorrinco, de este ornitorrinco del Patagorhynchus. Miren el tamaño que tiene el cráneo, ¿no? O sea que el dientito posiblemente ni lo ven desde sus ubicaciones donde están sentados. Esta es la reconstrucción en 3D del cráneo del ornitorrinco.